es que cuando el individuo recupera su unidad, es cuando está en condiciones y solo entonces de descubrir una unidad mayor. O sea, si yo no me integro primero como individuo, yo mismo resuelvo mis conflictos psicológicos, vendrían a ser mis traumas, no puedo descubrir esa unidad mayor a la que aspiro. Porque si dentro de mí no hay unidad, sino que hay dualidad, y por lo tanto hay tensión, y me abro a algo mayor, ese algo mayor aumenta la tensión. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando nos obligamos a hacer un trabajo de este estilo y hay mucho por limpiar a nivel inconsciente. Entonces me voy a poner más tenso todavía. En lugar de beneficiarme, me voy a perjudicar. Ese algo mayor aumenta la tensión de lo que ya estaba, o sea, de esta dualidad que estoy viviendo. Si yo no estoy toda unificada en mi individualidad, o sea, integrada como persona, sin ningún trauma psicológico de nacer, me va a ser muy difícil alcanzar esta unidad mayor. Que cuando el individuo recupera su unidad, es cuando está en condiciones, o sea, su unidad se refiere a su unidad como sí mismo él, ¿no? Como persona, está en condiciones y solo entonces de descubrir una unidad mayor. Porque si dentro de mí no hay unidad, sino que hay dualidad y por lo tanto hay tensión y me abro a algo mayor, ese algo mayor aumenta la tensión de lo que ya estaba y otra vez vuelvo a repetir, que lo dice otra vez, la dualidad en la que estoy viviendo. O sea, cuando hay conflicto es porque estoy dividido. Si no, yo no podría experimentarme ni tenso, ni intranquilo, ni nada de eso. Cuando nos experimentamos así es porque aún no estamos viviendo en unidad con nosotros mismos, ¿no? Uno solo puede abrirse de un modo natural e integrado a una unidad mayor cuando uno es una unidad en lo menor. Y esto es fundamental. El primer trabajo, por eso ahí dice 1, es la atención. Hay que distinguir entre atención, que es mirar, y pensar. No es lo mismo prestar atención que pensar. Se está apuntando a un proceso de investigación. No se trata de recrearse en una situación cerrada. Yo tengo que estar atento, ¿sí? Despierto en mí. No ponerme a pensar acerca de esto, o acerca de un objeto, o de una situación. Pensar no sirve para nada. Estar atentos sí sirve para mucho. La atención es la facultad de dirigir la mente a algo, de ser consciente intencionalmente. Así como la conciencia es el hecho simplemente de darse cuenta de algo, la atención es el hecho de percatarnos de ello de un modo intencional. Cuando yo pongo conciencia, o sea, cuando tomo conciencia me doy cuenta, pero cuando presto atención me estoy percatando de algo, estoy atendiendo a algo de manera intencional. Pongo mi foco de atención en ello. La atención es un acto simple. En ella se localiza, se da nombre a lo que se ve sin juicio. Prestar atención, estar atento, es no juzgar lo que estoy viendo. Es solo atender a lo que estoy viendo, que no es juzgar. El único medio de llegar a la atención es la atención. Observar es observar, no es pensar. Observar es un acto simple por el cual yo dirijo la atención para ver, no para teorizar, no para comparar. Mirar para ver y comprender. Desde esa mirada atenta, sin juicio, sin que mi mente intervenga y me narre la situación y me explique lo que está pasando.
Cuando mi mente está ahí explicándome la cosa, es porque no estoy observando sin juicio, o sea, no estoy en la atención, estoy pensando, no estoy interpretando la cosa. Como primer trabajo, la atención despierta para observar, para ir descubriendo qué está funcionando. Y con esta atención no solamente iré descubriendo los condicionamientos, los hábitos adquiridos, sino que también iré descubriendo el personaje que estoy representando en la vida. Cuando yo estoy atento, estoy, podríamos decir, fuera de ese personaje. O sea, no estoy metido en el personaje, me olvido de mí, me olvido de mi personaje. Y soy yo, todo yo, quien yo soy, observando, atendiendo. Eso es atención, no atención desde el personaje, sino quién es el que está observando al personaje. Ese que observa al personaje, que se da cuenta de los condicionamientos que tiene, de los hábitos adquiridos que tiene, ese es el que hace realmente el trabajo. Esta atención tiene como efecto que en el momento que voy descubriendo el personaje, me doy cuenta del carácter ficticio. Cuando yo observo mi personaje, especialmente, también puedo observar los personajes, los otros personajes también, ¿no? Pero especialmente el mío, de a poco me voy dando cuenta de ese carácter ficticio, de película que tiene, o sea que es artificial mi personaje. Es decir, que darse cuenta es poder ir soltando lo falso y descubrir lo auténtico por sí mismo, y por tanto esto se va haciendo evidente. Es ir viendo lo que permite ir soltando. Vieron que ahora está tan de moda esto de soltar, pero la gente dice soltar y no sabe ni qué es soltar. Porque no practicamos, no estamos atentos a nuestra vida. O sea, no nos vivimos yo experiencia. Estamos siempre en el yo idea o en el yo ideal. O entre ambos, que es representación del puro personaje. Yo tengo que ir viendo, ir mirando, estar atento, porque eso es lo que me va a permitir ir soltando, el darme cuenta de que ese personaje es falso. Yo no soy eso. Yo estoy identificada con eso, pero yo no soy eso. Solo es un personaje que represento acá. O sea que el primer trabajo es la atención. Y el segundo trabajo es la actitud positiva profunda o movilización del potencial. Y ahora vamos a aclarar qué es esto, porque cuando nos dicen actitud positiva nos pensamos todo que tenemos que estar contentos y pensando en positivo, ¿no? No es pensar positivo, no. Es una actitud positiva. Esta actitud positiva profunda moviliza el potencial. Lo que explica es que esto es empezar a tomar en propia mano la propia vida, en lo que depende de mí, y lo que depende de mí son mis propias respuestas. No dependen de mí las situaciones ni los estímulos, o sea, lo que sucede ahí fuera. Pero sí depende de mí, totalmente de mí, si estoy despierto, mis respuestas a las situaciones, sean las que sean. Si yo estoy despierto, voy a responder, o sea, si estoy en el fondo, si estoy centrado, voy a responder desde mí. Pero esto solo es posible cuando yo estoy muy despierto. Por esto es tan importante la atención. Por eso la práctica de la atención es fundamental. ¿Sí? Hay que practicar la atención durante el día. Estar atento, observando a este personaje, con una mirada sin juicio. Recordemos que el personaje es el ego, ¿no? Ego y personaje es lo mismo. Porque me permite estar más allá de esos mecanismos que están funcionando automáticamente. O sea, la actitud positiva es cuando yo estoy en el fondo, cuando yo estoy todo yo centrado, observando a este personaje en atención plena, o sea, en esa atención
sin juicio. Es una observación sin juicio la atención, ¿no? Y me doy cuenta, ¿sí? Pero no me juzgo a mí por lo que estoy viendo. No, solamente observo para darme cuenta. O sea, es como dijo anteriormente, ir viendo para ir soltando. Yo puedo soltar algo cuando ya no me sirve, ¿sí? Cuando algo no me sirve, lo tiro. Pero mientras yo todavía creo que me sirve, lo sigo guardando, lo sigo sosteniendo. Esta actitud positiva está basada en la intuición de que yo soy en sí, esencialmente, intrínsecamente, energía, inteligencia y amor, felicidad. Yo solo tengo que saber, no pensar. Y por lo tanto mi vida tiene como sentido el actualizar esto en cada instante de mi existencia. No se trata de decir, y fíjense en la diferencia que hace acá, yo tengo amor o inteligencia. No es que yo tengo, sino que yo soy inteligencia, amor y energía. No tengo, sino que soy. Y eso es muy importante, darme cuenta de que no es lo mismo decir que lo tengo que lo soy. Gran parte del trabajo, por lo menos en una larga trayectoria, consistirá en llegar a ser de un modo experimental esa inteligencia, esa energía y esa afectividad directamente, inmediatamente, no desde un yo pequeño, o sea, desde este personaje. El único yo es esa realidad. Él le llama el alma, pero no es el alma que nosotros conocemos de la iglesia. El alma viene a ser como la esencia. El alma es lo que soy. Si queremos llamar alma a estos focos de inteligencia, energía y afectividad, no la tengo, la soy. Primer trabajo entonces, la atención. Segundo trabajo, la actitud positiva. Y tercer trabajo, descubrimiento del personaje. Descubrir el personaje es muy importante porque es descubrir el error en el que uno está metido generalmente del todo. Descubrir ese personaje que yo estoy creyendo ser. Ir descubriendo su perfil. Descubrir su base, que es el yo idea infantil, pero que persiste, y descubrir su proyección, que es el yo ideal. ¿Ven? Acá el yo idea infantil está relacionado con el inconsciente. Ahora cuando veamos lo del inconsciente van a ver cómo se relaciona con esta idea infantil, ¿no?, que tenemos todos de nosotros mismos, esas ideas en las que nos quedamos atascados de nuestra infancia. Y descubrir todo esto que yo proyecto, todo eso que yo imagino llegar a ser. Se trata de una investigación en la que no hay que cambiar nada. Fíjense en lo que dice acá, no hay que cambiar nada, sino que se trata de ver y comprender más y más. Si yo me pongo en una actitud de que quiero cambiar, que quiero agarrar con un palo a mi personaje y que desaparezca y que se porte bien, no me va a funcionar, No, tengo que tomar otra actitud, la de comprender. Cuarto trabajo, actualización de los contenidos subjetivos. Cuando decimos subjetivos es lo que nosotros le llamamos punto de vista, o sea, cómo yo veo las cosas, ¿no? Objetivo es cuando la cosa es como es. Ahora, cuando soy subjetivo es cuando yo la estoy mirando desde mí. Entonces el principio es que yo he de aprender a vivir fuera lo que vivo dentro. Hacer de cara al exterior lo que soy en mi interior, para que lo de arriba y lo de abajo lleguen a ser una misma cosa. Esto es muy importante porque esto nosotros no lo tenemos muy cultivado, que digamos, porque debido al modelo y este modo de ser que tenemos tan incrustado, como una espina en la piel, yo cuando me relaciono con otros o me relaciono con las situaciones o con
una experiencia que esté teniendo, que puede ser estoy observando un paisaje, por ejemplo. Siempre, ¿sí?, estoy juzgando la cosa, la situación o la persona desde mis creencias, desde mi punto de vista particular, ese que yo me he enseñado. Trate de darme cuenta, a ver si lo que yo siento dentro, cuando observo, por ejemplo, un paisaje, digamos, bello, un amanecer, por decir algo, ¿no? Si ese sentir de dentro, ¿sí?, expresa lo mismo que yo estoy observando fuera y no hay contradicción. Por ejemplo, con las personas, a veces la persona está hablando y yo la verdad que ya digo, ahí esta persona cuando se dejará de decir toda esa pavada que está diciendo, y por dentro me viene todo eso, pero yo me expreso de otra manera hacia esa persona y le digo otra cosa, porque si le dijera lo que siento, ¿qué pasaría? Tendría un problema. Entonces, nunca soy sincero. Entonces, nunca lo de dentro está en concordancia con lo de fuera, en mi experiencia. Por eso siempre hay conflicto, porque nunca soy yo, porque siempre tengo miedo de que lo que diga, lo que hago, cómo me muevo, cómo me vestí, ay, ¿qué estarán pensando de mí? Todas eso, ¿sí?, esos contenidos que están dentro, ¿sí?, yo tengo que actualizarlos, darme cuenta de ver si lo de adentro es concordante con lo de fuera, para que lo de arriba y lo de abajo lleguen a ser una misma cosa. No seguir actuando un personaje. Porque yo sigo actuando el personaje, no puedo expresar. No me estoy expresando, ni estoy actualizando nada. Estoy siguiendo con la obra de teatro, ¿no? Bien, quinta. Y acá viene la parte interesante. Y el quinto es la acción del inconsciente. Lanzarme a hacer este quinto sin haber trabajado los otros anteriores es complicado. Las personas piensan que el inconsciente es una cosa que yo no sé, le paso el plumero y sale todo, sale el polvo. Vamos a limpiar el inconsciente. Y se hace en un solo día, de 8 a 5. Y ya lo limpié todo. Ay, qué bien que estoy. Ya lo terminé. Pero no es así. No es así. Si yo todavía no trabajé en mí, ¿no?, la atención, si no trabajé la actitud positiva, el descubrimiento del personaje, si no trabajé la actualización subjetiva, o sea, darme cuenta que dentro y fuera es lo mismo, estar atento a cómo me estoy sintiendo con respecto a esto que estoy observando ahí fuera, darme cuenta que en realidad es mío, porque yo soy el que estoy observando eso, no es otro, soy yo. Bueno, y empiezo a tomar conciencia de todo esto. Tirarme a la pileta del trabajo del inconsciente me va a ser difícil. No quiere decir que no lo pueda hacer, lo puedo ir haciendo conjuntamente con lo otro, pero hay que trabajar lo otro. La acción sobre el inconsciente se divide en dos clases de trabajo muy específicas. La primera es que yo cambie las ideas o creencias que hay en el inconsciente. Las ideas o creencias que hay en mi inconsciente tienen que ser cambiadas. O sea, que yo reeduque mi inconsciente. La segunda parte, después de reeducar el inconsciente, es que yo liquide todas las situaciones que han quedado pendientes en el inconsciente. Son dos trabajos distintos. Una cosa es cambiar las ideas, reeducar, limpiar el error, los errores que hay, y otra cosa es permitir que todo lo que hay inacabado o retenido en el inconsciente se actualice y se liquide.